Hola, en este vídeo vamos a ver cómo organizamos las tareas con la herramienta Microsoft To Do. Todo ello para realizar una planificación y gestión de nuestro tiempo. El objetivo será revisar los aspectos de la herramienta Microsoft To Do y las aplicaciones que nos servirán para gestionar y planificar nuestro tiempo. Los contenidos que vamos a tratar serán ver cómo nos organizamos con Microsoft To Do y cómo anotamos tareas con esta herramienta. Sabemos que podemos configurar el programa Microsoft To Do con grupos de listas de tareas, donde encontraremos con una aplicación a nuestro ámbito universitario tareas de la universidad y tareas personales. Habremos creado para ello las listas de tareas de la universidad como tareas, asignaturas, por ejemplo, tareas por hacer, en caso de que necesitemos podríamos tener tareas rutinarias, y listas personales de las cosas que nos puedan ocupar. Veamos ahora cómo vamos a ir anotando las tareas y gestionando nuestro tiempo con la herramienta To Do. Vamos a intentar que la herramienta To Do nos sirva para planificar nuestro tiempo a semana vista, por ejemplo, y cómo vamos a ir anotando en To Do las tareas. Para empezar, vamos a empezar a hablar de las tareas que nos pueden surgir en la universidad. Tenemos diferentes maneras de anotar tareas. Puedo directamente entrar en una de las listas y ya asignar en esta lista de tareas la tarea que estoy anotando, aunque yo recomiendo que o bien por tareas o bien por tareas por hacer, cuando tengamos que todavía anotarlas pero no sabemos ni cuándo ni cómo las vamos a hacer, anotemos las tareas. Imaginaros, estamos aquí en tareas y en una asignatura nos han mandado que leamos una memoria o un artículo y que contestemos a un test en Polyformat. Obviamente, cuando nos encomiendan una tarea, esa tarea va a tener una fecha límite o una fecha de vencimiento, la fecha última en la que tenemos que hacerla, pero nunca nos organizamos haciendo las cosas en el último momento. Por tanto, yo recomiendo lo siguiente: para empezar, que anotemos las tareas con una etiqueta según la asignatura. Por ejemplo, en este caso, en la asignatura 1, en la asignatura 1 tenemos que leer artículo y hacer test de Polyformat. Bueno, yo cumplimento la tarea, ¿vale? Tengo aquí ciertas cosas que puedo rellenar, pero directamente no lo voy a hacer. Voy a dar intro y la tarea me aparece aquí, en esta lista de tareas. Acaba de aparecer aquí con un 1. Si yo ahora me meto en la tarea, veo cierta información que puedo agregar. Podría agregar pasos, en caso de que la tarea tuviera diferentes pasos. Podría agregarla a mi día, hacer un recordatorio. Tenemos una fecha de vencimiento, repetir en caso de que sea una tarea repetitiva, elegir categorías, y agregar un archivo y agregar una nota. Yo recomiendo que en el ítem de agregar una nota añadáis la fecha límite de entrega de esa tarea, porque a veces os lo dicen en clase o en el momento que te surge la tarea y aquí te dicen, vale, tiene que estar antes del 4 de abril de este año. Bueno, yo con esto ya tengo una nota aquí en la tarea. Esa tarea la dejaría en tareas por hacer, en mi lista de tareas de la universidad, tareas por hacer. Puedo arrastrar y dejarla aquí, o podría darle al botón derecho y enviarla a esta. Vamos a poner otro ejemplo y veremos después cómo nos organizamos. En este caso, en la asignatura 2, tengo que resolver problemas antes de la clase del próximo viernes. Bueno, pues tengo la tarea y vuelvo a hacer lo mismo. Aquí puedo decir que tienen que estar hechas antes del próximo viernes, que es 1 de abril. Dejo aquí la fecha. En este momento podría tener ya claro que lo quiero resolver en un momento en concreto y podría agregar la fecha de resolución de la tarea. Puedo venir aquí y decir, voy a elegir la fecha. Tengo claro que lo tengo que tener antes del próximo viernes y digo, esto lo voy a hacer el lunes. Le podría poner aquí la fecha. Guardo y esta tarea ya tiene una fecha asignada. Como veis, ha aparecido en tareas al editarla, pero también me ha aparecido en planeado. Y esto es lo que quiero que veáis, que podemos ir planeando nuestra semana. Esta tarea, como ya tiene una fecha de ejecución planificada por mí, en lugar de llevarla a la lista de tareas por hacer, la voy a llevar a la lista de
tareas de asignaturas. Puedo darle al botón derecho, mover tarea a tareas asignaturas o, como hemos visto antes, arrastrar. En este momento ya aparece aquí. En tareas hemos visto que cuando yo escribo y anoto una tarea, puedo después hacer doble clic en la tarea y obtenemos un menú en el que tendremos el nombre de la asignatura. Es recomendable que aparezca con una etiqueta. Ello me servirá para filtrar y agrupar tareas. Podría agregar pasos, aunque tenemos que tener claro que esto no van a ser subtareas. Podría ser, por ejemplo, una lista de comprobación. Y en cuanto a la fecha de realización de la tarea y la fecha de vencimiento, hemos visto que en el calendario, donde aquí dice agregar fecha de vencimiento, lo que realmente vamos a poner es cuando planifiquemos la fecha de cuándo pensamos que vamos a realizar la tarea, y agregaríamos en notas la fecha de entrega. Y con esto finalizamos la organización de las tareas con To Do.